el podcast de Autismo en Positivo. Si tienes un hijo autista, seguramente te has hecho muchísimas preguntas, especialmente todas aquellas relacionadas a qué tipo de ayuda o terapia necesita. Les confieso que a mí me pasó. Aún antes de saber al 100% que mi hijo era autista, ya estaba investigando de qué manera podía ayudarle o a qué terapia llevarle. Llegué a pensar incluso que mientras más terapias hacía mi hijo, más iba a beneficiarle. Luego, las familias nos encontramos ante otra cuestión. ¿Qué tipo de terapia elegir? Cuando hablamos de autismo, no solo la variedad de las terapias, sino la cantidad de estafas aparecen por doquier. Que si esta dieta, que si aquel protocolo, terapias conductuales, estimulación electromagnética e incluso hasta el consumo de sustancias prohibidas y peligrosas. Todas ellas con la promesa de que tu hijo se va a recuperar o va a mejorar. Las familias siempre queremos hacer lo mejor para nuestros hijos, de eso no queda la menor duda. La cuestión es que cuando se trata de familias de niños autistas, el nivel de vulnerabilidad ante estas promesas aumenta de manera significativa. Para traer luz sobre este tema, voy a entrevistar a una persona muy especial para mí, a la que considero una referente en muchas áreas. Se trata de Ruth López Leivas, autista, terapeuta ocupacional y experta en el abordaje del autismo desde el paradigma de la neurodiversidad. En esta conversación tuvimos no solo la experiencia personal de Ruth como autista, sino como profesional especializada en acompañar a distintas personas con diferentes necesidades. En este episodio también aprendemos sobre terapias, cuáles son las que no recomendamos y sobre todo lo que debes tener en cuenta a la hora de elegir un terapeuta. Pero antes de empezar, escúchame. No quiero dejar de recordarte que si el podcast de Autismo en Positivo te ha servido, te ha sido útil, te ha gustado o algún contenido de mis redes sociales, compártelo con todo a tu alrededor, públicalo, envíalo por todos los grupos de WhatsApp y por supuesto, no te olvides de seguirme. En todas las plataformas aparezco como Autismo en Positivo. Ahora sí, sin más dilación, te dejo con esta conversación que nos ayudará a entender más cómo ayudar a nuestros peques. Bienvenidos nuevamente al podcast de Autismo en Positivo. Bienvenida Ruth López al podcast de Autismo en Positivo y gracias nuevamente por aceptar mi invitación a esta entrevista. Bueno, gracias a ti, en verdad, por la consideración. Para mí es muy emocionante estar en esta instancia y me siento realmente muy como feliz de haber sido invitada por ti. Para mí eres una persona referente, sumamente importante a nivel hispanohablante, ¿verdad? Así que aquí la de que está muy, como decimos en Chile, chocha, soy yo. Qué linda Ruth, de verdad. Yo conozco a Ruth no solo de las redes, sino porque el año pasado, en 2022, estudiamos juntas la certificación de autismo desde el paradigma de la neurodiversidad. Y la verdad es que fue una experiencia, más que el contenido en sí de la certificación, que fue muy interesante. Las intervenciones de Ruth eran como para mí como que, wow, estoy esperando que Ruth hable para aprender o para ver otra visión y demás. Yo creo que yo era la que preguntaba, preguntaba y Ruth daba unas aportaciones maravillosas. Entonces, desde allí creo que se ha creado un vínculo que para mí es muy especial. Así que gracias, Ruth. Bueno, vamos a empezar esta conversación porque el tema que vamos a tocar es cuanto menos interesante. Vamos a hablar sobre terapias en el autismo. Ruth es terapeuta ocupacional, como ya os lo había comentado antes. Y ella no solo es terapeuta ocupacional, sino que es autista y me encanta la visión que tiene en torno a las terapias, acompañamiento, intervención, etcétera, como la quieran llamar, de las personas dentro del espectro. Y antes que nada, te quiero hacer una pregunta, Ruth. Las terapias. Tú como terapeuta, ¿cómo lo ves? ¿Son necesarias en la población autista? Uy, yo creo que, digamos que sí, pero también depende de varios factores. Creo que los apoyos, primero, no deberían ser para siempre, ¿no? Hay una idea de repente, especialmente que surge desde el modo educativo, que niños, niñas, estudiantes, una vez que están identificados dentro del espectro autista, como que durante todo el colegio, durante toda su etapa educativa, cuenten con apoyos pedagógicos, apoyos de terapia ocupacional, de terapia de lenguaje,
de psicología, ¿verdad? Y en algunos casos pasa que hay estudiantes que muestran progresos importantes en su cotidianidad. Y a mí me pasaba cuando trabajaba en el ámbito educativo, que decía, bueno, este niño o esta niña no me quiere más terapia ocupacional. Me decían, pero ¿cómo si es autista? Entonces, si ya el ambiente tiene los ajustes necesarios para este o esta estudiante de terapia ocupacional, logramos los objetivos que nos planteamos en conjunto con la familia, con el colegio, con el mismo estudiante, ¿verdad? Entonces, no tiene sentido que siga la terapia ocupacional. Y me decían, pero es autista. Entonces, ahí entra esta como dualidad de, ¿será que necesita? Sí, pero tampoco significa que por ser autista requieres por siempre, para siempre, tener al lado un acompañante terapéutico para toda la vida, ¿no? Hay algunos casos tal vez donde el acompañamiento psicológico, especialmente en adolescencia y adultez, requiere ser más prolongado. O en algunos casos donde las funciones ejecutivas presentan más desafíos respecto a tu desempeño en el entorno, entonces sí requieres a lo mejor apoyos más constantes. Pero no por eso significa que toda la vida y solo por ser autista, ¿verdad? Vas a requerir tener un acompañante terapéutico de algún tipo. Claro, Ruth, esto es súper interesante lo que dices y yo quise entrevistarte a ti porque tú como autista, además eres, voy a decir, no sé si divulgadora o promotora del paradigma de la neurodiversidad, que dice que todos los neurotipos son valiosos, así sean diferentes, ¿no? Que la diversidad, la variedad de neurotipos debe ser celebrada y aceptada. Creo que hay una tendencia errónea en creer que el paradigma de la neurodiversidad niega las necesidades de apoyo que tienen las personas autistas. ¿Qué nos puedes decir de esto? Y yo creo que lamentablemente muchas personas, especialmente profesionales que tal vez no han estudiado, o incluso personas autistas que escucharon sobre el paradigma de la neurodiversidad, que les hizo sentido y empezaron a hablar de esto, lo han hablado desde una perspectiva más superficial eventualmente, y esta perspectiva superficial ha tendido a romantizar el autismo, ¿cierto? Em, Siendo que en verdad el paradigma de la neurodiversidad, como bien planteas tú, lo que busca es plantear, establecer el equilibrio que hay entre los desafíos, que en general es lo primero que tiende la sociedad a visualizar en las personas neurodivergentes, y en este caso particular en el autismo. Pero vamos, también tenemos que hacer esta presunción de competencias. Como cualquier ser humano, hay cosas en las cuales tenemos potenciales en nuestras habilidades, en nuestra forma de procesar. Así como hay desafíos, también tenemos competencias, y la idea es equilibrar ambas cosas. No es que solo el paradigma de la neurodiversidad diga los y las autistas son personas geniales, súper dotadas, con súper talentos, y que hay que fijarnos solo en estos potenciales. No, en absoluto. De hecho, el paradigma de la neurodiversidad se quiere hacer cargo de los desafíos, pero en equilibrio justamente con la individualidad de las personas, y si es en comunidad, en la comunidad misma que han formado las personas. Claro, es que yo he visto mucho por Instagram o algunas personas que hacen divulgación que dan a entender, no sé si de manera idónea o no, que como tu hijo es autista, va a ser autista toda la vida, o tú eres autista, pues en realidad no hay nada que puedas hacer para cambiar eso, cosa que es cierta, ¿vale? No puedes hacer nada para dejar de ser autista ni parecer, entre comillas, menos autista. Pero la sensación que da es que eh, vale, eres autista, pues entonces no necesitas ningún tipo de terapia, porque no hay nada que corregir, y aquí estoy usando las comillas para los que no estén viendo, o arreglar, ¿vale? Yo sé que entiendo el trasfondo de esto, pero quiero que tú como profesional también y como autista nos puedas orientar sobre el hecho de entender si en realidad mi hijo o yo como autista necesito una serie de apoyos o no. Claro, yo creo que en eso la determinación de apoyos, de ajustes, de procesos terapéuticos, primero, siempre tenemos que pensar que no hay tips, no hay como
Si mi hijo tiene dificultades para A, entonces le pregunto a un profesional y se resuelve con B. Eso no sucede, hay que hacer una evaluación acuciosa. Yo creo que es importante la visión en cuanto a lo que visualice el entorno, generalmente partiendo por la familia, ¿cierto? En cuanto a qué es lo que me llama la atención y dónde estoy viendo que tal vez esto está afectando la cotidianidad de mi hijo o de mi hija o de la persona que está bajo mi cuidado, niño o niña, ¿verdad? Em, Porque hay cosas que de repente normalizamos, comillas, para la gente, la persona que no ven, y que finalmente son esas cosas que decimos, bueno, esto es como casi una anécdota, ¿no? Que pueden ir generando a lo largo del tiempo situaciones que sean más desafiantes y más angustiantes para el niño o la niña. En determinar si la persona requiere ajustes o no, creo que va casi desde la intuición de las familias, así como algo que no está funcionando ni siquiera del todo bien, porque como decía antes, está este poco del está funcionando algo mal. Claro. Y eso es mi primer señal de llamada de atención. Pero también nos puede llamar la atención aquello que sale de lo típico o de lo neurotípico, que puede ser algo como, bueno, empezó a hablar al año de vida, lee de manera autónoma desde que tiene 1 año y medio, y claro, eso no es como, wow, qué orgullo. O en el caso de las niñas, es una niña que hace todo lo que le pido, que es sumamente obediente, que es tan tranquila, que parece una foto, no da ningún problema. Y eso también debería llamarnos la atención. Entonces, desde la intuición hay mamás, hay papás o familiares, como decía, cuidadores que indican, algo aquí es distinto, algo aquí hace una diferencia. Y tal vez esa diferencia sea bueno que algún profesional o alguna profesional pueda visualizar si mi intuición me está fallando o si mi intuición va por el lado correcto. Y que esa persona, ese apoyo profesional finalmente sea quien diga, mira, hagamos de repente una estimulación por un tiempo. Ajá. O es que hagamos un proceso de evaluación para tal, en fin. Pero claro, creo que se mezclan estos dos ámbitos donde está esta idea de hay algo diferente, para bien o para mal, hablándolo en sencillo, ¿cierto? Porque no, las cosas no son así de blanco y negro, Ya. menos en el desarrollo en infancia. Pero si algo me surge una duda, si algo, alguna luz de hay algo distinto, no está de más consultar. Eso es, estoy totalmente de acuerdo, sobre todo entender para todas las personas que nos están escuchando, cómo saber si tu hijo, tu hija, tu pareja necesita un apoyo profesional. Pues saber si esto que estás viendo está limitando su participación en el día a día de una manera amable o de una manera em, agradable, ¿no? Cuando ya te empieza a afectar o impactar en tu vida cotidiana, pues allí sí hay algo que en lo que hay que buscar apoyo. Y eso me lleva a la siguiente pregunta, porque claro, los seguidores de este podcast ya han venido escuchando, escuchan del paradigma de la neurodiversidad, han escuchado de procesamiento sensorial, han oído de un montón de cosas. Y la pregunta natural que viene a continuación, porque es la pregunta que tienen muchas familias, es, vale, mi hijo necesita determinado apoyo, ¿dónde lo busco? ¿O qué tipo de terapia debo elegir? O sí, elegir para mi hijo. ¿Cuál es aquella que le va a hacer bien? Wow, es una tremenda pregunta y creo que es difícil de responder en base a, primero, la crisis que tenemos, yo creo que a nivel internacional, de la oferta terapéutica para personas dentro del espectro autista. Primero, porque todavía es muy predominante el modelo más médico de intervención o de tratamiento, porque se habla como si esto fuera, verdad, una patología, hay que tratarla. Y muy poca oferta de personas que se enfocan más, ni siquiera tal vez desde el paradigma de la neurodiversidad, pero que sí tengan un buen desarrollo de un enfoque de derechos. Hay terapias que no cumplen con este enfoque de derechos, más allá de la neurodiversidad, ¿no? Entonces creo que
lo principal a visualizar en un profesional o una profesional que te ofrece una terapia, primero, que las familias se informen, ¿verdad? No quedarse con el primer lugar donde me dijeron, mira, anda hacia allá y allá hay terapeutas ocupacionales, hay terapeutas de lenguaje, hay psicólogos, psicólogas. Averiguar, comprender, consultar experiencias de otras familias. Y bueno, por dar un ejemplo, hay familias o personas que me han consultado, que me han comentado, en verdad, que han asistido a centros o han ido con ciertos profesionales que tras un par de semanas o cierto tiempo de abordaje, algo les genera un ruido, ¿verdad? Algo les parece que como que se estuviera obligando, como que se estuviera presionando. A veces los profesionales no me explican qué es lo que se está haciendo. Veo que mi hijo a lo mejor tiene cambio en su conducta, pero no lo noto mejor de ánimo, por otro ejemplo, ¿verdad? Entonces hay que seguir esas intuiciones también cuando algo parece que no me está calzando o no me parece que está apropiado. También hay que seguir, así como cuando digo, esto me llamó la atención, para la terapia también, esto me está llamando la atención. Y también ser como diligentes en consultar, en presionar al profesional, decirle, explícame qué es lo que estás haciendo, cuéntame cuál es tu estrategia, cuáles son tus metodologías, desde dónde te estás parando, exigirle al o la profesional que nos interiorice en lo que está haciendo, que nos haga partícipes. Claro, eso es súper importante. La familia tiene que estar involucrada en todas las etapas, ¿no? De este acompañamiento. Ahora bien, más allá de los profesionales, Ruth, que puedes hacer quizás clic con algunos y te gusta, te cae bien, has como conectado y demás, hay luego métodos y abordajes que ya de por sí son, em, bien sea lo que tú dices, ¿no? Que va una cuestión más allá de derecho o vulnera incluso el ser, ¿no? El ser autista te vulnera como persona. Y aunque sean palabras que suenan un poco fuertes, pero la realidad es esa. Aunque el profesional te dé un buen feeling, ¿no? Una buena sensación, em, al final hay métodos que de por sí ya cuando empiezas a estudiarlo no vas a hacer clic con ellos. O bueno, o eso quiero creer yo. Tú, Ruth, ¿qué te has encontrado por allí? O de aquí me gustaría que hables no solo como profesional, sino como autista activista sobre estos métodos terapéuticos a los que son expuestos miles de niños en el mundo. Yo creo que acá es cuando tal vez se hace una diferencia, casi rivalidad, lamentablemente. Me gustaría pensar que no es eso, pero al menos lo que se ha visualizado con los movimientos actuales, así parece, esta rivalidad entre mamás o familias y autistas, adultos, adultas. Claro, hay terapias que parecen tener resultados muy rápidos, especialmente en términos de conducta de niños, niñas, en algunos casos adolescencia. Y son algunas de estas terapias bajo el anhelo de terapia con evidencia. Esto tiene evidencia, pero hay que incluso cuestionarse de dónde viene esta evidencia. Este tipo de terapia en general sí tiene resultados rápidos, pero es como un meme, es decir, ¿a qué costo? Ya, ¿A qué claro. costo estoy logrando que esta persona haga lo que nosotros como entorno creemos que es lo correcto para esa persona? Ahí ya para mí el primer red flag, la primera bandera roja de la persona está progresando en base a sus desafíos, sus necesidades, en base a ganar herramientas, en base a tener más competencias para regularse, para autorregularse, para comunicarse efectivamente, para mostrar sus afectos de distintas maneras, o está haciendo lo que los demás consideramos que tiene que hacer. ¿No? Ahí hay un primer como signo de, ay, cuidado con esta terapia, porque sí, efectivamente, la evidencia de algunas terapias, en este caso, ABA, ¿verdad? Que es muy conductista, que va justamente a apelar a la conducta de la persona, es como, esta conducta está mal,
tiene que hacer esta conducta. La conducta esperable es esta, se entrena para que haga la conducta que se espera. Y la evidencia lo que dice es que sí, si yo entreno a esta persona para que responda lo que yo quiero que responda, lo logró. Así que hay evidencia, se comprueba que esto que estoy entrenando se está logrando, por tanto, check. Pero en este modelo de terapia, finalmente la persona pasa a ser un objeto de estudio en el ámbito de la evidencia, como quiero conseguir tal y compruebo que conseguí tal. Y ahí es cuando nos desarraigamos completamente de este enfoque de derechos. Ahora, desde ABA, claro, desde ABA está como, no, ahora es tercera generación de ABA, ¿no? Como A son eso iba. ABA distintos. Ahora es una ABA diferente. Y claro, ¿dónde está la principal diferencia en este ABA? Como, wow, ahora no torturamos, ahora somos amables. El principal foco que yo he visualizado es que dicen, se amparan en el... Bueno, pero es que nosotros estamos justamente respetando los intereses de la persona. Estamos respetando la motivación de la persona. No la estás respetando. La estás tomando como medio para conseguir tu objetivo terapéutico. Porque es tu objetivo. Tú quieres que tal persona logre tal cosa. No es consensuado, ¿cierto? Entonces ocupan los intereses profundos de la persona autista para lograr el objetivo. Es un poco lo que te comentaba el otro día en privado. Aunque ABA se vista de seda, ABA se queda. Me encantó esa frase. Y es verdad que cada vez que hay esto trae una polémica enorme en redes sociales, porque aquí yo también quiero o hago el esfuerzo también de entender que las familias que eligen este abordaje terapéutico o este acompañamiento para sus hijos, en realidad piensan que están haciendo lo mejor, porque las familias están convencidas de que quieren hacer lo mejor para sus hijos. Y cuando viene una persona externa, un profesional, un autista, un activista, a señalar que eso en concreto que estás haciendo, o sea, que esa terapia en concreto, pues tiene todas estas vulneraciones, ¿no? Y cómo puede impactar en la vida de la persona autista hacia lo negativo, pues entonces la familia entiende que le estás señalando su, su amor o su cuidado hacia la persona autista y nada más lejos de la realidad. Nunca se está poniendo en duda o en tela de juicio el cariño, el amor, el cuidado que tiene un progenitor, una madre hacia su hijo o su hija autista, ¿vale? Se cuestiona el método, se cuestiona a los profesionales que siguen defendiendo a capa y espada esto, aún con los miles de rechazos y movimientos que ya existen en contra de ABA. Eso es lo que cuestionamos. A las familias no. Nunca me atrevería yo a cuestionar una familia eh, que solo quiere lo mejor para su hijo, su hija. Como decía hace un rato, lamentablemente se ha malentendido como una rivalidad entre familias y entre personas autistas, pero nada más lejos de eso. Por un lado, las personas autistas quieren dar a ver, a entender que esto tal vez no es lo mejor como abordaje para poder informar a las familias, interiorizarlas respecto a estas temáticas, para acoger, no para criticar, ¿no? Pero muchas personas, y es válido, que se sienten pasadas a llevar como, a ver, yo he invertido tiempo en esto, mi hijo, yo he visto los resultados en su conducta, ¿cómo me vienen a decir que esto está mal? O que casi que es una tortura, o que casi que esto es una cosa satánica, no sé, como satanizarlo, ¿no? Y no, entender, como bien dices tú, que no ese es el propósito. El propósito es cuestionarnos e invitar a las familias a cuestionarse también, a reflexionar al respecto, pero por sobre todo a ser proactivos y proactivas en cuanto a averiguar sobre estas terapias. Hay casos, hay personas, y que me lo han planteado así, que hacen profesionales que hacen terapia o abordaje desde ABA, que me dicen, bueno, pero hay casos de personas autistas donde
solo ABA funciona. En casos donde lo conductual finalmente está como, bueno, pero este niño no se está golpeando, esta niña está como constantemente haciendo cosas que se puede dañar, o a esta persona se tornó agresiva, y yo he visto que solo con ABA está logrando un cambio en su conducta. Y ahí es cuando yo en verdad invito al, bueno, pero esa persona que ahora ya no te pega o ya no se autoagrede o que ya no está con estas conductas agresivas, entre comillas, ¿sabe autorregularse? ¿O solo es el condicionamiento de esto no se hace? Claro. ¿Entiende esa persona por qué tenía esas reacciones? ¿Por qué respondía a ciertos estímulos con esa intensidad en su respuesta? La persona, la familia, entiende por qué pasaba lo que pasaba, y eso es algo que ABA no responde. Claro, porque ABA se centra en la conducta, en lo visible y no va un poquito más allá. Esto a mí siempre me han preguntado, alguna vez me dicen, pero ¿por qué ABA sí está demostrado científicamente y otros métodos más centrados en la familia o intervención en entorno natural no? Y aquí es donde siempre hago la reflexión. Eh, para tú poder evidenciar algo científicamente, pues tienes que tener una muestra significativa, ¿vale? Donde esas personas que formen parte de la muestra respondan siempre de la misma manera a la misma cantidad de estímulos para que se pueda medir. Esto es como tal cual, esto no te va a permitir medir peras con manzanas. Entonces, si hay una lista de criterios o de ítems para ir midiendo la conducta de una persona ante el estímulo X, ¿vale? Hacia el refuerzo X, imagínate que el refuerzo sea pues un caramelo, ¿vale? El caramelo yo se lo doy a las 1000 personas y de estas 1000 personas pues puedo ver cuántos responden sí, cuántos responden no. Cuando hay un método que está centrado en la motivación intrínseca de la persona, en su entorno natural, acompañándolo, es imposible que lo puedas comparar con alguien de al lado, porque todos somos diferentes, tenemos motivaciones diferentes, nos gustan cosas diferentes y no respondemos de la misma manera. Por eso es más fácil medir ABA que medir otros abordajes. E imagino que tú, Ruth, como terapeuta ocupacional, te lo encontrarás día a día cuando haces intervención o acompañamiento a personas dentro del espectro. Seguramente no podrás usar los mismos métodos o el mismo programa terapéutico con todos los niños, así tengan la misma edad, por ejemplo. Exactamente. Por eso decía que el abordaje y las terapias, sea desde terapia ocupacional o cualquier otra profesión, la base es lo que acabas de decir tú, la consideración de la motivación intrínseca de la persona, la validación de su sentir y lo que decía hace un rato también, el enfoque de derecho. Como no pasar yo, porque soy yo, la persona profesional, soy la que maneja todo. Bueno, en el fondo entra también en una especie de humildad al decir, bueno, cada caso es diferente y hay situaciones en las cuales tal vez yo no tengo el manejo profesional y tengo que derivar. O este caso, esta persona, ¿verdad? Esta situación, la puedo llevar yo, pero es tan distinta a la niña que tiene la misma edad que esta niña, que tiene una familia tan similar a esta niña, que tienen contextos tan similares y aún así las ve y son niñas completamente diferentes. Claro. Así que, claro, creo que esas concepciones principales son vitales, demasiado significativas. Ruth, ¿y qué piensas de estas terapias que, bueno, que aquí ya me gustaría hablar, qué otros abordajes o métodos em, no serían recomendados, tú como profesional y como autista? Yo, pues, te voy a preguntar por uno en concreto que además cuesta un montón de dinero, que es la terapia MER, ¿vale? O la electroestimulación. Consiste, o sea, yo no sé si has visto los vídeos, te llevas a un despacho, a una oficina, no sé muy bien, una consulta,
y ponen a la persona autista allí en una silla, donde sea, y le enchufan algo en la cabeza, en la frente, en el cráneo, para dar ondas o descargas, la verdad, no lo sé. Estas terapias, cada ciclo o cada sesión, o sea, cada programa cuesta entre 8,000 y 12,000 dólares. Y hay familias que están convencidas de que esto funciona. ¿Qué piensas de esto? Yo creo que hay un cierto efecto desde un área que se malentiende en otra. La terapia MER lo que busca es reprogramar las señales eléctricas del cerebro. Lo que yo tengo pocos casos, digamos, pocas personas que conozco que han accedido a esta terapia, acá al menos en Chile. Porque como dicen, es cara, entonces no es accesible para muchas personas realmente. De estas personas que han accedido a la terapia MER, lo que me refieren es que notan que la persona que ha sido sometida a esta terapia ha bajado sus niveles de ansiedad y está menos ansiosa. Y digo, bueno, yo desconozco toda la evidencia respecto a terapia MER. Si efectivamente esta terapia está ayudando a que esta persona esté más tranquila, eso está bien. Pero sigue siendo autista, no te olvides. Porque finalmente la terapia y ninguna terapia, ninguna en el mundo, puede apuntar a que la persona deje de ser autista. Ninguna puede siquiera esbozar de manera implícita o como que queda ahí en el que va a ser menos autista. No. Uno nace autista, se desarrolla autista y se va así, según tu creencia, al cielo o con Buda o a Donde ninguna sea, parte. siendo Autista. Te mueres autista. Entonces la terapia MER puede que efectivamente esté beneficiando en controlar, en mejorar otros ámbitos de la regulación emocional. Ahí desconozco el detalle de eso. La referencia que yo tengo de los pocos casos es que parece que ayuda a mejorar lo asociado a la ansiedad. Pero la persona sigue siendo autista y sigue teniendo los desafíos, así como las competencias acordes a su perfil como autista. Así que la terapia MER, no se confundan, no mejora el autismo, no va a curar el autismo, Yo he va a leído hacer que el cerebro deje de ser autista. y también sí que he leído que dicen que no, es que con esta empezó a hablar o empezó a hacer otras cosas y demás. Y realmente hay tantas cosas involucradas. De hecho, a mí cuando me preguntan, mi hijo dice tantas palabras y tiene 4 años, ¿va a hablar? ¿Será verbal? ¿Será hablante? Empiezan a preguntar y yo no sé qué profesional puede asegurarte al 100% si tu hijo o tu hija se va a comunicar o va a hablar de la manera típica que tú esperas que hable. Es casi imposible saber eso. Exacto, y estas terapias de repente ofrecen como ese tipo de paradigmas, así como es más Promesa. probable que si sometes a tu hijo a esta terapia o a tu hija a esto, que estos ámbitos se empiezan a desarrollar. Y de eso sí que no hay nada de evidencia, no hay nada concluyente, porque finalmente, como dices, para el desarrollo de la comunicación hay muchos factores involucrados. Y puede que de coincidencia la persona empezó a hablar con la terapia MER, y si incluso hacemos la asociación, imaginemos dándole como un punto a la terapia MER, y ya, efectivamente se compruebe que ayuda a regular la ansiedad de una manera no farmacológica. Y una persona con menos ansiedad probablemente se frustre menos, y como se frustra menos, tiene capacidad de respirar hondo y tratar de darse a entender, de comunicarse, no necesariamente con el habla en principio, pero capaz que ahora con menor ansiedad sí sienta un espacio más amable para poder comunicarse, sea o no con habla. Y claro, ahí tal vez sí podría haber un beneficio de esta terapia, pero dando la vuelta larga, Ya. y porque yo estoy inventando esta relación, en verdad, no hay nada que evidencie lo que estoy diciendo. Nada. Esto es lo que sucede con el asunto de las dietas. No. Cuando hay papás que dicen, bueno, le empecé a dar esta dieta y noté que efectivamente está más tranquilo, más tranquila. Y claro, si hay algo que se ha evidenciado en el autismo, es que las personas que somos autistas
tenemos más desafíos con el procesamiento digestivo gastroenterológico. Eso sí. Efectivamente, parece que nos hinchamos más, que parece que hay cierta concurrencia con alergias alimentarias, se mezcla y se termina también fundiendo con la selectividad alimentaria. Entonces, el tema gástrico de que hay asuntos en el autismo, los hay. Sí, absolutamente. Efectivamente, sí. Yo cambio mi dieta. Si yo cambio mi dieta, me dan cosas más saludables, cosas que generan menos irritación, probablemente también yo ande menos irritada por la vida. Cómoda, más tranquila, menos molesta. Se sabe que hay una relación también entre los procesos gástricos y el estado de ánimo. Como un tercer cerebro emocional se lo ha denominado en los últimos estudios. Pero eso no quiere decir que dejen de ser autistas. Efectivamente, si como algo que no irrita mi estómago o mi intestino, voy a andar más cómodo y voy a andar más tranquilo, pero no menos autista. Eso sí, eso es un matiz súper importante. A mí me preguntan, ¿tú eres pro dieta? Sí, yo soy pro alimentación saludable. La alimentación saludable, bueno, hay esta frase mítica, ¿no? Que dice que deja que el alimento sea tu propia medicina. Y es cierto, ahora mismo la calidad de la alimentación ha disminuido considerablemente, bueno, por la época en la que vivimos, contaminantes, etcétera. Y como siempre digo en mis formaciones, el gluten incluso que tomamos hoy, a día de hoy, no es para nada igual al gluten de hace 200 años o 300 años, ¿no? Ahora todo está mucho más procesado, más industrializado. Y sí que es cierto que hay una vinculación directa entre la microbiota intestinal y nuestro sistema nervioso y todo esto está conectado. Y si bien el cerebro autista lo que genera es una percepción del mundo y del entorno de una manera diferente, ese alimento que forma parte también de ese entorno, por supuesto, va a impactar y a beneficiar de una manera distinta al resto de personas. Entonces, retiramos alimentos proinflamatorios que te inflaman más, que está demostrado que además son más pesados de digerir. Por mí, sí, yo creo que va a ser un beneficio para todo el mundo. Eliminamos azúcares, conservantes, procesados, etcétera. Súper sí. Ahora, ¿tu hijo va a hablar por esa dieta? No te lo puedo decir. ¿Va a dormir mejor? Probablemente duerma mejor si tiene menos molestias intestinales, ¿vale? ¿Su estado de calma será más alto? Pues probablemente sí, porque como dices, ¿no? Si como bien y me siento bien, pues eso va a repercutir en todo mi vida. La cuestión es cuando los profesionales, y aquí es donde veo yo el peligro, usan esto, dietas específicas y demás, para tratar el autismo, con la promesa de que tu hijo, tu hija, va a conseguir o va a lograr ciertas competencias si haces esta dieta. Sí, yo creo que bueno, es lo que pasa también con la terapia MER. Este ofrecimiento implícito de lo que estamos haciendo es tratar el autismo, cuando realmente lo que estás tratando son sintomatologías Síntomas digestivos. Sí. y aquí sí entramos al área médica, porque efectivamente el sistema digestivo y lo que te pasa ahí tiene que verse por un profesional idóneo del área médica para establecer qué pasa. Pero no tiene que ver con el autismo. Acá tiene que ver con calidad de vida, como cualquier ser humano, porque soy autista, pero no por ser autista, como que tengo que ocupar hechizos distintos para tener una mejor calidad de vida. Claro. Es distinto, estamos hablando de cosas diametralmente diferentes. Cualquier ser humano que tenga problemas gástricos, sea autista o macro, neurodivergente, neurotípico, o lo que sea que aparezca en las próximas terapias sociológicas en el futuro, si tiene gases, necesita tratar esos gases, independiente si es o no un cerebro diferente. Ahora, lo que sí es importante que las familias que nos escuchan y los profesionales sepan y también poner esto sobre la mesa, que yo no sé si te ha pasado, te has encontrado con momentos así, Ruth, en decir, no, mi hijo, mi pareja, esta persona autista está pasándola mal por esto, ¿no? Por ejemplo, con un tema de alergias o malestares digestivos o temas de la piel o, pues, no sé, fiebres, etcétera. Y
toda esta sintomatología se la atribuyan al hecho de ser autista y no se investiga un poquito más allá. Es como decir, no va, los autistas pues es normal que tengan problemas gastrointestinales. Pues entonces ya eso, ya por ser autista queda marcado allí sin buscar un poquito más allá y ver que efectivamente puede que haya alimentos que le estén haciendo mal, ¿no? Temas incluso emocionales, etcétera. Entonces, no se queden con eso de que no, es autista, entonces por tal, sufre tal sintomatología, porque no tiene nada que ver. Ruth, ¿con qué otras cosas te has encontrado por allí en redes sociales, en tu carrera como terapeuta, en tu presencia como activista en las redes sociales? ¿Qué otros métodos o acompañamientos, abordajes te has encontrado que tú dices como que, mira, esto por muy bonito que se vea, realmente no va conmigo? Claro, la verdad yo creo que hay como experiencias de otras terapias que puedan parecer un poco más fraudulentas por lo que ofrecen, ¿verdad? Así como el autismo, como el foco, ¿no? Que pueden tener efectos positivos en otras áreas, pero cuando se enfocan en ofrecer algo del autismo, eso pasa a ser fraudulento finalmente. Claro. Al menos en mi experiencia no me ha tocado visualizar algo así. Eh, eh, yo creo que desde el ámbito tal vez de la psicología a veces sí se puede prestar o para ámbitos más holísticos, terapias complementarias, incluso cosas como vamos a hacer esta reunión de reconexión con tu emocionalidad, ¿verdad? Que son como terapias mucho más enfocadas a estos reencuentros emocionales, a hacer catarsis, ¿verdad? Y que eso puede servirle a cualquiera. Pero aquí Claro. entramos de nuevo al ámbito de ¿y qué tiene que ver eso con autismo? ¿Qué estás prometiendo en cuanto al autismo? Entonces no recuerdo ahora el nombre de alguna terapia en específico que diga como, si haces esto, mejoras tu autismo. Porque, como decía hace un rato atrás, ninguna terapia te va a ofrecer eso. Ninguna debería hacerlo. Ni siquiera una... Y de hecho, las terapias enfocadas en derecho o desde el paradigma de la neurodiversidad, ¿verdad? No te van a decir, su hijo va a mejorar. Claro. Lo que vamos a hacer es un proceso para ir apoyando, buscando los ajustes ambientales, cómo va progresando la persona en el tiempo. Yo no te puedo prometer nada. Las terapias que prometen resultados son las que uno tiene que decir, oh, aquí una alerta. Hay una alerta, claro, claro. Bueno, yo he leído de todo. He leído la aromaterapia, las flores de Bach, el uso de un componente del cloro, es decir, miles de cuestiones que se aprovechan además de la desesperación de la familia, porque hay un estigma, todavía hay un estigma tan negativo en torno al autismo que en cuanto reciben la noticia de que tu hijo o tu hija es autista, pues yo quiero hacer todo lo posible por quitárselo, ¿no? Por mejorarlo para que para que tenga calidad de vida. Y realmente pues hay que continuar haciendo este trabajo de divulgación. Ruth, vamos a hablar ahora brevemente también de cuáles son las señales que debo tener en cuenta para decir esta es la terapia adecuada? O estas, quizás este método posiblemente sea algo que pueda beneficiar a mi hijo. Lo principal a considerar, creo yo, tiene que ver con, primero, cómo una profesional que te ofrece cierta terapia involucra a tu hijo o hija en este proceso, lo toma como un sujeto activo, no pasivo de la intervención. No hay que subestimar a los niños y a las niñas. O sea, puede ser una persona autista, no hablante, estar comunicando muy poco Mm. en el momento que empiece la terapia, pero no por eso una persona que no tenga nada que opinar, que comunicar. Entonces, no subestimar primero el rol de la persona que recibe el acompañamiento terapéutico. También cómo involucra a la familia, ¿verdad? Cómo busca hacer ajustes ambientales. No es voy a intervenir, voy a abordar, trabajar a este niño, niña, persona en general, y no miro nada de lo que pasa en el ambiente. Cuando la terapia es solo enfocada en la persona, tampoco es lo más adecuado. Tengo que hacer una mirada de bosque, tengo que entender la ecología de la vida de esta persona.
porque capaz que las reacciones que está teniendo es porque algo del ambiente se lo está detonando. Y si cambia eso del ambiente, la persona no necesita ni siquiera la terapia completa, Claro. ¿verdad? Entonces, tener esta mirada de búsqueda donde considero a la persona, sin importar su edad, como sujeto de derecho, al ambiente, sea familiar, sea del contexto o los contextos de participación de la persona, si el profesional tiene esa capacidad de evaluar, de investigar, de preguntar al respecto y de involucrar a los distintos actores en el proceso de la persona, pero en pro de que, entendiendo que aquí todos tenemos que trabajar. No es la persona la que tiene que cambiar, no es la persona la que tiene que ajustarse a todo. Aquí todos tenemos que hacer esfuerzos. La persona, sus entornos, sean familiares, sean de participación, como el colegio, como otros familiares, etcétera, ¿verdad? Eso yo creo que es un primer bandera verde. Ciertamente. Que el establecimiento de objetivos terapéuticos sean acordes a lo que refleje a la persona. Que se vea que no es un copy-paste de objetivos, como la persona va a mirar en 3 meses. Un objetivo así de concreto, imposible. Pero un objetivo donde sea, por ejemplo, favorecer los procesos de acceso a métodos de comunicación. Suena a algo más amplio, lo sé, pero es lo que te puedo ofrecer. Empezar a explorar en métodos de comunicación, empezar a explorar en cosas que puedan beneficiar, favorecer la comunicación. No te puedo ni siquiera decir, la persona se va a comunicar con un tablero de alta tecnología en 6 meses. Eso tampoco. Ya. ¿Verdad? Tienen que ser objetivos tendientes a promover, orientar, acompañar, facilitar, favorecer. No para cosas como tan establecidas, tan concretas. Ahí también tengo bien, vamos bien encaminados. Y que cuando veamos estos objetivos, la motivación, los intereses de la persona estén considerados, sus competencias, en los factores facilitadores del ambiente, así como en los factores desafiantes del ambiente. Hacer un equilibrio, como hablábamos al principio, entre qué es lo que estoy viendo, qué es lo que puedo encontrar, tanto en la persona, pero también en todo lo que la rodea. Yo creo que esos 3 parámetros son, wow, aquí quiero llorar. Esta persona entendió todo, así que puedo estar tranquilo o tranquila como familiar, como tu pareja o persona acompañante de una persona autista. También quiero sumar un punto más que para las familias es muy importante y es mirar la inversión económica, ¿vale? Hay muchas terapias de esto que hemos hablado antes que son carísimas, o sea, requiere una inversión de dinero importante y tienen que saber familias que hay que poner en una balanza lo que yo estoy dando, esa inversión económica de tiempo, con lo que estoy consiguiendo. Es decir, si es una inversión alta, pues esa inversión alta tiene que estar justificada, bien sea por horas de acompañamiento, de intervención, de seguimiento, cuán grande o sea, cuán cercano tiene que ser el seguimiento con el profesional, etcétera. Ninguna inversión, ninguna terapia que dure, no sé, una sesión de 45 minutos, pues te puede representar un desembolso de que tengas que pedir o hipotecar la casa. Es muy importante que sepan esto porque hablando de estas terapias que habíamos hablado anteriormente, por ejemplo, el tema de la alimentación, de las dietas, etcétera, tengan en cuenta que allí el desembolso económico también es muy alto porque la mayoría de los profesionales que hacen promesa de recuperar o mejorar el autismo recetan una cantidad de probióticos, de suplementos, alimentaciones muy específicas que para un presupuesto de una familia media es prácticamente imposible de conseguir. Entonces, no digo que si quieres invertir todo el dinero del mundo, inviértelo, pero que esté bien justificado y bien argumentado dónde está eso. Y eso es ser transparente. Pide transparencia a los profesionales y no tengas miedos de pedir informes, de pedir también
su formación académica o etcétera, ¿no? Al final esto, no solamente el dinero que estamos poniendo allí, sino es nuestro tiempo y es nuestro hijo, nuestra hija. Siempre queremos que las cosas salgan bien. Claro, y dentro de esto también quiero mencionar de manera implícita, hay que hacer este cruce entre la inversión económica y la inversión de tiempo. O sea, si uno, una profesional me dice, en 6 meses logramos todo esto, por ejemplo, con terapia MER, ¿verdad? Necesita 6 meses de terapia MER para conseguir esto. O si, por ejemplo, algún profesional te dice que la terapia tiene que ser 3 veces a la semana, que te justifique por qué. Porque 3 veces a la semana, entre que es hartas sesiones, y entre que probablemente la persona no solo tiene esa terapia, ¿verdad? O sea, que también hay que poner el límite de no sobre terapiar a la persona. Se me olvidó ahora el concepto. Saturar. Como tener un sobreabordaje terapéutico. Es que está la creencia de que a más terapias, pues voy a conseguir el resultado más rápido. Ujú. Exacto. Y a veces, en verdad, lo que voy a conseguir rápidamente es un agotamiento, una fatiga y un desembolso de dinero muy rápidamente. Así. Porque es de obtener resultados en la calidad de vida, en el bienestar emocional, social, de desempeño, de sentido de eficacia motivacional de esa persona. Yo entiendo, como decíamos hace un rato, que las familias puedan ver en algunas terapias, como la terapia ABA, resultados relativamente rápidos. Y eso es un enganche súper poderoso también. Yo no puedo invalidar que esa terapia consiga resultados de conducta relativamente rápido. Que un niño deje de autoagredirse, para un papá, para una mamá, va a ser un alivio importante. Pero así como hay evidencia de ese resultado, también hay evidencia, hay investigaciones de los efectos a largo plazo en la salud mental de 3 personas que han sido sometidas a terapia ABA. Entonces, ¿qué pongo en la balanza? ¿Que se deje de pegar al tiro o que aprenda por qué esto es masivo para sí y se pueda regular? Entender por qué lo está haciendo así o por qué tiene esas reacciones. Entonces, también hay que poner en esta balanza, como decía, el factor de tiempos y de cantidad de terapias. Así es. Y ya para finalizar, Ruth, antes de darte la palabra para despedirnos, me gustaría recalcar que es muy importante, familias que nos están escuchando, que antes de saturar de terapias a vuestros peques, antes de pasarte horas y horas mirando, preguntando en Instagram a qué terapias llevas a tu hijo o lo dejas de llevar, mires también por tu salud mental como familia. Es mucho más importante, y aquí lo digo sin temor a equivocarme, que como familia tengáis un cuidado de vuestra salud mental, porque a mayor bienestar vuestro, mayor bienestar habrá también para vuestros hijos. Es que no voy al psicólogo porque todo me lo gasto en terapias. Pues que haga la mitad de terapias y tú ve al psicólogo también. Toma ayuda profesional. Busca información, conversa con adultos autistas, pero es fundamental que tú como cuidador priorices tu cuidado antes que nada. Sé que suena difícil de hacer, pero no es imposible y yo creo que hago un llamado a la conciencia, a tomar conciencia de esta realidad y a entender que no le va a pasar nada a tu hijo si reduces un poquito esas terapias para poder invertir en tu salud mental. Ruth, antes de terminar, ¿qué quisieras decir y a la comunidad que te escucha aquí en Autismo en Positivo? Bueno, pues primero, espero que la información entregada en esta instancia les haga sentido, como bien dices tú. Si tienen dudas, preguntar, pero también tener esta comprensión o altura de miras de visualizar que para nadie existen tips. Hay terapias que pueden ser mejor, otras no tanto, y otras definitivamente, por favor, no. Tener ojo, ¿qué es lo que me está ofreciendo esta terapia? Ciertamente, escuchar las voces de las personas adultas autistas, sé que puede ser un poco complejo, porque muchas veces las familias lo que buscan es comparar, encontrar una persona como una figura de
quiero que mi hijo o hija sea como esa persona autista que está hablando. ¿Qué tengo que hacer yo como familiar, como persona cuidadora para lograr eso? Eso no existe. Lo que sí existe es seguir amando, cuando sigues amando a tu hijo, a tu hija, a tu pareja, a la persona autista con la cual compartes, buscar apoyarle, no cuestionarle, no juzgarle, apoyar o dar ajustes es muy distinto a decirle estás mal en esto. Ciertamente. Es el mensaje que creo que necesitamos, y ese es el otro. Necesitamos. No es que tú tienes que tratar de porque eres autista. Tu hijo necesitas la terapia. Esto es global. Necesitamos ser acogidos. Necesitamos que nos expliquen, que alguien nos dé a entender más información. Pero esto, entendiendo que es individual. Si vas a buscar terapias y apoyo, tener paciencia con el proceso de evaluación. Sé que hay muchas dudas, sé que se quiere saber mucho al respecto y ojalá tener las respuestas de inmediato, pero eso es imposible. Tiene que ser un proceso, tiene que ser algo donde no queden estás fuera para partir. Después en el camino hay cosas que se van a ir viendo, pero para partir necesitamos hacer una evaluación acuciosa de la persona y de su entorno, donde en ese entorno se incluyen quienes comparten cotidianamente con esa persona y que están ahí en el día a día. Bueno, eso principalmente, como no quedarse en la persona autista es la que necesita la terapia. Como bien decías tú, yo también necesito entender, y aunque le preguntes a un adulto autista, a un profesional en internet, ¿qué es lo mejor? Si te dice, lo mejor es esto, muy tajantemente, tal vez ahí también hay un red flag. Pero si un profesional te dice, pucha, para lo que me estás pidiendo no hay una respuesta, sino que tal vez hay que entender esto, te sugiero en verdad una evaluación, te sugiero consultar, por lo que me estás diciendo, creo que es mejor ir con un terapeuta ocupacional, ir con una psicóloga, tal vez va más por el lado de la terapia del lenguaje, etcétera. Ahí yo creo que sí va, no la respuesta inmediata. Todos queremos respuestas, todas las personas buscan tarot, buscan horóscopo, porque queremos saber con anticipación, y más en el autismo. Pero no nos engañemos con las terapias al respecto. No hay respuestas inmediatas, hay que respetar procesos personales y comunitarios. Ruth, muchísimas gracias por tu generosidad, por compartir tan abiertamente todo tu conocimiento, tu experiencia con la comunidad de Autismo en Positivo. Me ha encantado esta entrevista y estoy segurísima de que va a ser muy útil para todas las personas que lo escuchen. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, Tatiana, que te vaya súper bien también, y saludos a todas las personas que estuvieron escuchando este podcast. Ruth López en el podcast de Autismo en Positivo. El podcast de Autismo en Positivo.